Me da mucho gusto darle la bienvenida esta tarde aquí a nuestro estudio al presidente del Consejo Ejecutivo, Comisión Ejecutiva Nacional, del Morena, Comité Ejecutivo Nacional. ¿Qué es, Mario Delgado? El CEN, porque todos decimos el CEN, el Comité Ejecutivo Nacional. Sí. ¿Cómo estás? Bien, contento de tu invitación. Hace mucho que no te veía. Desde que empezó el sexenio, estás muy ocupado. Hemos andado tareados, me tocó ser primero el coordinador de los diputados. Me acuerdo. Nos fue bien ahí, luego nos movimos al partido después de un larguísimo conflicto interno ahí de Morena. Gané una encuesta nacional y entré el 5 de noviembre del 2020. Entramos al proceso electoral del 21, muy complicado, muy trompicado, pero afortunadamente nos fue bien. Fue complicado y además con resultados lógicos, porque siempre una intermedia. El partido en el poder va a perder algo. Aquella en cualquier país que tenga un sistema democrático. No, pero si perdimos como perdimos nosotros, hay que perder más seguido, porque ganamos 11 gobernaturas. Ah, no, pero yo hablo de más que yo me refiero al Congreso, ¿no? No, pues es que ahí hay una confusión también. El Congreso ganamos la mayoría. Lo que pasa es que todo el mundo lo comparaba con la mayoría calificada, es decir, pues sí. con las dos, no, pero las 2/3 partes, cuando yo entré coordinador de diputados, no los teníamos. Es algo que construyes con acuerdos políticos. Ahí se partió la mitad del PRD, se vino con nosotros, hicimos acuerdo con el Partido Verde y con eso completamos las 2/3 partes. O sea que tú eres el maestro de los tránsfugas. A ver, No. A ver, a ver, y esto es algo que yo siempre me he quejado. Llega alguien por un partido y cuando ya le conviene, pues se va a otro partido. No, pero ahí no es de que la consistencia ideológica. No, pero no hablo de gente que se haya cambiado. O sea, gente que decidió apoyar las iniciativas del gobierno, en este caso la fracción del Partido Verde, y una parte del PRD, pues que se hizo independiente, y bueno, algunos del PRD sí se fueron al Verde, sí, otros se fueron a... El 21 tienen ustedes más Morena. diputados de Morena que al arrancar la legislatura. Sí. Chapulines. Sí, algunos, pero pues es algo que vas ahí construyendo. Entonces, digamos, volvimos a ganar la mayoría en el 21. Nadie discute que ganaron la mayoría. Fue buena elección intermedia. Pero perdieron el número de curules en la Cámara de Diputados, que se da normalmente en una elección intermedia. Pero que ganaron gobernaturas, que yo siempre digo que Morena es un fenómeno único en la historia política, no sé, del mundo. Que un partido que en 2015 estaban haciendo. Tiene su registro en 2015, la primera vez que participa en una elección. 2015. Y 3 años después gana la presidencia y gana mayoría 6 años calificada después en el Congreso y empieza a ganar gubernaturas y más gubernaturas. Sí, es un fenómeno. Es un fenómeno. Hay único. ahorita 22 gobernaturas. A tu servidor le ha tocado la fortuna de ganar 16 de 21 procesos electorales que me ha tocado participar. Mi tarea ha sido organizar el partido porque la preferencia de la gente ahí está. Es fácil faltaba organización. Hicimos un Congreso Nacional, Eduardo. El último que se había hecho era cuando Andrés Manuel López Obrador era presidente del partido en 2015. Y no se había podido hacer un Congreso Nacional ordinario. Lo hicimos el año pasado. No se había querido, no se había podido. No se había podido. Mira, a Morena le pasa algo normal. Es un partido que tiene un crecimiento muy rápido y de repente ser un partido pequeño y de oposición es el partido en el poder y el más grande. Y con una bola de gente que antes no creía en Morena, que ahora son morenistas distinguidísimos, que quién sabe dónde está su corazón. Es un movimiento que por eso... ¿Cuál es la diferencia entre un movimiento y un partido? Un partido, el error que cometen los partidos es que se cierran. Estoy diciendo, pues ya estamos, no aceptamos a nadie más, aquí nos repartimos. Y sobre todo cuando empieza a ganar. Morena lo ideó muy bien Andrés Manuel y dice, bueno, es un partido movimiento. La gente que quiera transformar y cambiar este país es bienvenida. Ahora, la gente que se sume tiene que cumplir con los principios de nuestro movimiento. Y por eso, por eso nos va tan bien. Porque atraemos a los principales liderazgos, las principales causas. Mira, él se da cuenta que la gente que quería un cambio en el 2018 no cabía en un partido. Por eso es un partido movimiento, por eso llama a todos a sumarse al cambio y logra el fenómeno de 2018. Y no podemos negarle que tuvo un gran éxito. Mira, yo por el año 90 y tantos dije que el político más genial del país era Andrés Manuel López Obrador. Mucho antes de que fuera jefe de gobierno. Y vieras las mentadas de madre que me llegaron. Porque es un político genial, hay que decirlo. Sí. Estés o no de acuerdo Sí, con lo que él piensa, dice o decide. Es
Esa es político otra genial. cosa. Pero sí es un político fuera de serie, tiene un instinto, es un gran estratega. Y bueno, pues ahí están los resultados. Mira, yo puedo presumir que me ha tocado encabezar el partido ganando 16 gobernaturas, pero la verdad es que la fuerza morena es él. A ver, es lo que te quería preguntar. ¿No es fácil ser presidente de un partido cuando el partido tiene un caudillo que se llama Andrés Manuel López Obrador? Ha de ser difícil, ha de ser incómodo, que mucha gente de repente va a decir, pues habla con el presidente, Mario. No, es más fácil. ¿Por qué? Porque es un presidente que tiene resultados. Entonces puedes ir al territorio, puedes ir con la gente y decir, bueno, se ha hecho esto y se ha hecho esto y se ha hecho lo otro. Entonces, bueno, ¿por qué ha ganado? ¿Por qué no ha parado el crecimiento de Morena? Justamente por eso. La dificultad será lo que es como presidente tuyo, por eso a veces digo que el que cobra como presidente, me has oído. ¿Por qué ha de ser difícil ser presidente de un partido cuando el líder, vamos a decir, usando un viejo término, el líder moral del partido, tiene tanta fuerza y tanta ascendencia sobre el partido? No ha de ser fácil. No, te diría que sí es fácil porque es real que no se mete. ¿Por qué no se mete? ¿En serio no se mete? A ver. Se mete, digamos, para checar que nadie cucharee las encuestas, digamos. No es que se mete, está al pendiente. Nadie cree que nadie. A ver, qué bueno que lo dices. Pero el tema de las encuestas, pues es una aportación de él, ¿no? Que es una manera de definir las candidaturas, porque si no, ¿cómo defines quién es el candidato? Pues es quién es más influyente, quién tiene más amigos, quién es más poderoso. Entonces, el tema de las encuestas se hace muy transparente, que sí, siempre los que pierden la encuesta van y dicen que son cuchareadas, que yo las manipulo, que no son reales. Pero la verdad es que si le metiéramos mano, entonces, ¿por qué ganamos tantas gobernaturas? La encuesta prueba su propia eficacia y su transparencia con los resultados que tenemos. A ver, la pregunta es, y yo a todo mundo le digo que yo sí creo, y puedo estar muy equivocado, que la candidatura presidencial se va a decidir mediante una encuesta. Sí. Aunque mucha gente dice no, la encuesta se llama el dedito de Andrés Manuel, y mi razonamiento es muy sencillo, porque la encuesta, sea quien gane, la encuesta va a ganar la presidencia. No me queda la menor duda. Sí. Entonces, él no gana nada metiendo el dedito. Si sabe que la encuesta va a tener un ganador y queda bien con todos. Pero además, digamos, sus corcholatas, pues ha dicho que le tiene toda su confianza. Les dice hermanos y hermana. Bueno, es político. Entonces, también, mira. No, pero a ver. Hermano Mario. Fíjate, a ver, Andrés Manuel es un hombre que le interesa la historia, ¿no? Él habla de la cuarta transformación. Definitivamente. Él habla de la regeneración de la vida pública del país. Ahora, sabiendo que vamos a ganar la presidencia, pues ¿para qué se va a igualar a los otros presidentes? Si quiere ser diferente en la historia, es lo que yo argumento, con un dedazo, pues no lo necesita. Porque lo que él quiere es cuidar su legado. Y la manera de proteger su legado es justamente actuando a partir de los principios que él muestra seguir. Entonces, si cambia esos principios, pues si hay mano negra, pues entonces se derrumba lo que él ha construido. Entonces, tendríamos que Morena, pues muy rápidamente se va a echar a perder. Entonces, esta transformación que él quiere que dure muchos años para que efectivamente sea una transformación en la historia del país, pues se viene abajo. Oye, ¿fue duro transicionar de ser un funcionario con cierta imagen tecnocrática a ser dirigente de un partido? Pues, te lo hago la pregunta porque siempre digo, pues yo conocí a Mario cuando era un secretario de Finanzas, egresado del ITAM, de ese bastión del neoliberalismo, y de repente está de diputado, de líder, peleándose con la antigua presidenta de Moreno que no quería dejar la chamba. Es como una transformación. Personalmente ha sido un reto, pero yo creo que la única manera que tenemos, Eduardo, de crecer como persona o en tu trabajo, en este caso en la política, pues es justamente yendo a escenarios que pueden ser poco cómodos. Yo tuve que aprender a esto, ¿no? Pues sí, yo soy producto ya de los gobiernos de izquierda de la ciudad, siempre fui funcionario. ¿Tú primero nunca militaste en el PRI? No, ya no me tocó. Ya no te Generacionalmente tocó. Yo siempre digo que todos los que hoy mandan en Moreno acá todos fueron priistas. No, yo soy una generación que ya tuve la posibilidad de decidir qué quería hacer. ¿Qué edad tienes ahorita? 50. Sí, estás bien joven. Entonces, mi primera chamba fue en el gobierno de la Ciudad de México, cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno, estaba en la policía yo con Marcelo Ebrard.
después fui secretario de Finanzas, después fui secretario de Educación. Y mi primera, digamos, experiencia política es en el Senado. Ganó la elección para ser senador en la Ciudad de México. Después ganó un distrito en Iztacalpa para ser diputado y de repente, pues todas las grandes figuras que había en la Cámara, como Tatiana, como Zoé, como Horacio Duarte, se van a cargos del gobierno y digo, pues yo quiero ser el coordinador. Mensajes y regresamos. Y estoy platicando esta tarde con el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, partido político, Mario Delgado Carrillo. ¿Cómo estás entonces? ¿Estás contento? Contento, Eduardo, nos ¿No es quedamos en que... agotador? ¿Cómo? ¿No es agotador? Híjole, yo no les es veo muy que estás intenso. aquí, que estás allá, que estás acullá, después aguantar a periodistas como yo, que de repente los criticamos. Pues yo quiero decir que la semana pasada venía oyéndote y y ya cuando dijiste, a ver, ¿quién es peor, Alito, Mario Delgado? Dije, no, ya le voy a escribir, invítame a tu programa, bueno, no seas es que, así. y además esto surgió por un comentario que el Tribunal Electoral Sí. está diciéndole a Morena que tú no puedes quedarte hasta el 24, Sí. que te tienes que ir el 23. Y dije, pues estás haciendo lo mismo que Alito, No, que también ahí- se quiere el 24. Mira qué pasó ahí, Eduardo, Y acuérdate. Eicol tampoco se... ¿Por qué no se quiere ir cuando ya están ahí en la Cámara? Es que, bueno, ahí lo que pasó es que Morena se entrampó porque él no tenía padrón y entonces no podía haber elecciones y entonces fue muy complicado. Total que se ordenó una encuesta, yo gané la encuesta, llegué a la presidencia de No, Morena. la ganaste pero- en buena lid, me acuerdo. Sí, ganamos bien, pero nos dimos a la tarea de organizar el partido. Entonces, por ejemplo, ahora ya tenemos un padrón de casi 3 millones de militantes. Tuvimos este congreso que te Esto no es platico. como el PRI que agarran sindicatos completitos No, y todos, no, los, no. todos los No. obreros eran priistas a Aquí los a fuerzas. congresistas de Morena, que son 3,000, fueron electos en urnas que pusimos en las plazas públicas para que llegara a votar quien quisiera con credencial de elector. Te afiliabas a Morena y votabas. Y los más votados pues, fueron 3,000 congresistas. Nos juntamos en septiembre. Esto no se hacía desde el 2015, Eduardo. Demasiado Y tiempo. en ¿para qué fue el Congreso? Pues también para modificar los estatutos, para actualizarlos. Eran estatutos que se habían hecho en el 2013, 2014, en otras condiciones, ya es otro país. Ahora somos un partido de millones, entonces se adaptó el estatuto para un partido de millones y que nos podamos organizar mejor. Y se eligió un nuevo Congreso Nacional, un nuevo Comité Ejecutivo Nacional, comités ejecutivos en todos los estados, consejos estatales en todas las entidades. Ahora estamos muy organizados. ¿Y qué dijo ahí el Congreso, que es la máxima autoridad que tiene Morena? Dijeron, bueno, vamos a prorrogar un año el mandato de Mario Delgado porque no conviene hacer cambio de presidente en medio de la sucesión presidencial. Lo mismo que dice Alito. No, pero Él porque quiere ser el candidato. Que es No. cosa. Acá es, bueno, imagínate en agosto, cuando en agosto vamos a estar haciendo la encuesta, ¿no? Pero se hizo, digamos, todo conforme a los estatutos. No es cierto que es madruguete, se publicó antes. ¿Para qué van a hacer? Se Porque discutió el tribunal dentro lo del... echó para atrás. ¿Qué van a hacer? No, todavía no. Se discutió dentro del Congreso Nacional y se votó de manera libre y democrática. Entonces, por mayoría se decidió dar esta programa. Déjame decirte que no estaba en mi cabeza. Yo pensé que me iba este año. Dije, gano Estado de México, Coahuila, y me voy pues para ver si, qué me toca después, ¿no? ¿Qué tarea me toca? Pero el Congreso dijo, no, pues que se queden un año más para lograr la estabilidad que no habíamos logrado después del 2018. Y además, pues también porque el Congreso valoró que nos ha ido bastante bien. Pero, pues el Congreso lo discutió, lo votó y lo aprobó. No de ninguna manera sorprendimos o hubo desinformación, pues esto no se puede hacer en los ¿Y cubitos de Morena. quién no se pasan está así las quejando cosas. de que te quedes más? Pues algunos militantes también de Morena, que para esos no les gusta nada, nunca. Pero todavía falta es que que se... es muy curioso, en este país donde todavía todo falta el mundo se dice democrático mientras gane su candidato. Sí, no, Cuando ganó acusas López fraude, Obrador, ¿no? cuando ganó López Obrador, y yo dije, yo no voy a votar por López Obrador por esta y estas razones, y el día que ganó dije, yo, es mi presidente. ¿Cómo que es tu presidente? Sí, porque en democracia se gana y se pierde, Pues y sí. se reconoce al ganador. Como que de repente falta mucho de eso, ¿no? Bueno, acá se votó, alguien metió por ahí una impugnación y es un proyecto que tiene una magistrada integrante del tribunal, falta que el tribunal lo voten. Pues nosotros estamos defendiendo, estamos dando ¿Cuándo crees que nuestras lo voten? razones. No sabemos si es este miércoles o el próximo, no sabemos cuándo. Lo que sí es que pues el máximo organismo del partido, que es el Congreso Nacional, que te digo que no se había podido elegir desde 2015 y ahora sí se eligió de manera democrática,
pues tiene derecho a decidir cómo organizarse. Bien, vamos a suponer que te vas en 24. ¿Qué sigue después para ti? Pues mira, yo ahí pues voy a tener la satisfacción. No te vas a retirar. Digo, un Yo- político, no, un político ¿cómo voy al a retiro se retirar? muere a los 2 No. años de la aburrición. No, yo cómo voy a retirar. No, pero No yo me estás muy imagino que pues eventualmente quien quede en la presidencia igual y me invita a algo, ¿no? Porque pues justo mi encargo terminará pues después de que habremos ganado la elección presidencial, que habremos ganado otra vez la mayoría en el Congreso y ya entre un nuevo ciclo político. Yo he dicho que lance quien lance Morena. Hasta ahí, si lanza una cucaracha, van a la cucaracha, porque la popularidad del presidente López Obrador es inmensa. No ves a ver si estás de acuerdo conmigo, que creo que sí lo va a estar, que en la oposición no hay nadie que pueda dar la pelea. El movimiento está muy fuerte, coincido contigo. Quien sea nuestro candidato o candidata va a ganar la presidencia. Pues la oposición pues, sí está desorganizada. Esta unión que hacen, pues la verdad es que genera confusión entre PRI, PAN, PRD. Pero además no tiene gente. Y no hay Puro liderazgo. cartucho quemado, además, ¿no? Sí, y además, afortunadamente, bueno, yo creo que no debería decirlo en Dilo. público y en tu programa, pues no han entendido qué está pasando en este país, porque no tienen un proyecto. Su única propuesta es detener a Morena. Sí, ya no son los tiempos de cuando Fox era sacar el PRI de los pinos. No hay... Ya es otra dinámica hoy en día. Pues sí, porque hay un presidente pues, que ha cumplido lo que prometió en el 2018. Tienes a 11 millones de adultos mayores pensionados, tienes a 11 millones de niños, niñas jóvenes que tienen beca, a más de 1 millón de personas con discapacidad que tienen un apoyo. Está la transformación tan complicada del sistema. Y le guste o no a los que salud. están en contra de López Obrador, a la gente que le dan eso. Le gusta, porque además, en mi programa desde los 90 decíamos que en este país teníamos que ayudar y con nuestros impuestos a la gente pobres. que no tenía, punto. Bueno, eso está pasando, pero también, a ver, Eduardo, para la clase media. ¿Quiénes son los que pagaban siempre, los que pagábamos siempre, el tema de las crisis económicas? Pues la clase media. ¿Quién pagaba los gasolinazos? La clase media. Sí, porque los el pobres, sobreendeudamiento los pobres del país. pobres y los ricos seguían ricos, Y bueno, ¿cierto? cada vez más pobres, por eso la polarización del ingreso. Pero gasolinazos, impuestos, endeudamiento, todo recaía sobre la clase media. Entonces, ¿qué tienes? Una estabilidad económica. Quiebra de la banca, que no tenía la FEBAPROA, las devaluaciones, cómo vivíamos angustiados por el tema de las devaluaciones. Tienes 4 años que el peso no se ha devaluado, no se ha endeudado este gobierno. Tienes una inversión extranjera directa que es récord, estamos ya entre los 10 países con mayor inversión extranjera directa. Yo creo que esto más se la que va a venir con el la nearshoring. relocalización de las empresas Se que están rompió saliendo el de China. tabú del salario mínimo, Eduardo. 40 años diciendo que no se podía incrementar el salario por encima de la inflación. Más, yo creo que no se rompió el tabú. Y en 4 López Obrador años los mandó por un tubo a una bola de empresarios que siempre dijeron, no, si sube el salario mínimo va a venir una inflación y no es cierto. Y no es cierto. Bueno, nunca hay una fue recuperación de casi 80% en términos reales de lo que se perdió en 30 años. Ahora, ¿cómo va el salario mínimo después de la pandemia y la crisis económica? Bueno, evidente, a ver, tuvimos la pandemia. A López Obrador le tocó una pandemia y una crisis económica al mundo, mundial, digamos. Que no la pidió él, ¿no? También hay que ser justos ahí. Ahí cayó, obviamente cayó la economía, pero fíjate, ahí hubo mucha asertividad en el manejo de la pandemia porque no se cayó en la tentación de la deuda, que otros países sí lo hicieron y ahora tienen condiciones más complicadas. No tienen cómo pagarlas. La inflación parece que ya está controlada, este aumento en las tasas de interés, como no hubo sobreendeudamiento, no está comprometiendo las finanzas públicas, siguen siendo muy sanas, muy sólidas. Sí, no lo dices tú ni lo digo yo, lo dicen las calificadoras. Lo dicen las calificadoras. El premio que te dan por riesgo país ha disminuido de 200 puntos base el año pasado a 100 puntos base porque subió en este año. Ya se cayó otra vez. El riesgo país está disminuyendo. Tienes inversiones simbólicas como la de Tesla, ¿no? O simbólicas. Simbólica, digamos. De entrada son 5,000 millones de dólares, muy buenos. Simbólicas de que México es un país que está siendo muy atractivo para la inversión. Entonces, y DHL creo que
Creo que Bayer cerró sus oficinas de Brasil para poner todo en México. No sé cuál de estas empresas muy fuertes. Entonces, has tenido estabilidad económica, es decir, no solo se está gobernando para los más pobres, sino para todos en general. Y acuérdate que se decía en la campaña, que el populismo y que no sé qué, que iba a gastar más de lo que tenía. Y al contrario, ha sido un presidente bastante disciplinado en el manejo Bueno, ha habido financiero, sacrificio en y eso ciertos programas, pero no es el... Ahorita, No, hombre, pero- ahorita no me voy a poner a discutir contigo porque nos Pero queda en un minuto. comparación como lo que hemos ganado como país, creo que ha valido Nos queda un la minutito. pena. Algo que le quieras decir al público antes de irte. Que vamos muy bien en el Estado de México, vamos a ganar el Estado de México, va a ser un hecho muy importante, y estamos optimistas también en Coahuila, porque ahí se dividió el PT y el Verde, pero la gente se está dando cuenta que si quiere un cambio, la única posibilidad es con Morena. Entonces tenemos ahí todavía chance de darle Sin esta la seguridad vuelta. del Estado de México, ¿no? Es que en el Estado de Hay que México ser ya traemos una pragmáticos. ventaja muy grande. Sí. En Coahuila estamos empatados, pero cuando la gente sepa o se dé cuenta de que votar por el PT o Verde es tirar su voto, es ayudarle al PRI a que cumpla 100 años en Coahuila, estoy seguro que va a apoyar a Morena. Vamos a ver, pero no, hoy no voy a discutir contigo. Mejor lo dejamos para otro día. ¿Cómo la ves, Mario? Muchas gracias, Eduardo. Yo feliz de estar en tu Pues programa. van más seguido cuando estés en la Ya, ciudad. cuando me Nos invites. ponemos de acuerdo. Ahora, Mario Delgado. Gracias. Es el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, más bien conocido como Morena. Gracias, Mario. Gracias a ti, Eduardo. Saludos a tu auditorio. Y vamos a los mensajes, regresamos.